Hola, muy buenas tardes, noches, días, dependiendo del lugar desde el cual nos estén viendo. Aquí en Se Vale Fallar, tu podcast favorito. Tengo el gran placer de hoy entrevistar a una persona que tiene un conocimiento muy valioso para la humanidad, no solo desde la parte médica, sino también desde la parte física cuántica. Entonces, la idea es que entrevistemos a esta persona que nos va a llenar de un valor impresionante y que obviamente cada uno de ustedes que apliquen lo que ella va a brindarnos. Le quiero dar la bienvenida o la cordial bienvenida a Se Vale Fallar, a Melissa. Melissa, encantadísimo de verdad de tenerte por acá en Se Vale Fallar. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Bueno, hola Jason, de verdad es un placer estar acá, es como un sueño cumplido sin mentirte. Bueno, yo soy médica epidemióloga y además de eso soy health coach. Y estoy especializada en la parte epigenética, longevidad y nutrición consciente, es lo que más me apasiona, porque yo siento realmente que a nuestra medicina convencional le hace falta de pronto ese cachito, ese pedacito de algo. Y ese es el que yo le quiero dar, como devolverle el control a las personas sobre su propia salud. Eso es lo que busco y esto es lo que quiero hablar aquí para que todos se puedan llevar eso como a casa. Espectacular, muchas gracias de verdad. Primero por aceptar la invitación a Se Vale Fallar y también pues por darte el permiso de venir a compartir esa información tan valiosa que tienes para nosotros y para la gente que esté escuchando el podcast el día de hoy. Entonces, ¿empezamos? ¿Tú qué? Claro que sí, yo creo que sí, Perfecto. empecemos. Esa es la actitud. Bueno, hay gente que cree que es esclava de la genética. Un ejemplo, escucha uno, es que usted va a sufrir de tal y tal cosa porque es que su tía, su mamá, su abuela sufrió de tal cosa. ¿Nosotros podemos modificar eso, Meli? ¿Cómo lo podemos Bueno, hacer? pues eso es lo que uno más escucha, ¿no? Uno siempre sienta que es la víctima de sus genes, que si mi papá tuvo cáncer, que es como el ejemplo más común, yo voy a tenerlo. Si tuvo Alzheimer, yo lo voy a tener. Pero lo que ahora se sabe es que solamente el 2% de esa carga genética es inmodificable, solamente el 2%. Y el resto, el 98% de esa carga es modificable, depende de nosotros. ¿Y de qué depende? Entonces aquí viene la epigenética. La genética entonces es este código genético que pues todos tenemos en todas nuestras células, ¿no? Y la epigenética ya por otro lado es lo que va a hacer que estos genes cambien, que se expresen de una manera distinta. Entonces, tú vas a tener en cuenta de que cada enfermedad, cada cosa que pasa en tu vida de tu salud es como un interruptor de la luz, como un switch, ¿sí? Y esos son los genes. Y la epigenética lo que hace es ver cuáles se prenden y cuáles se apagan. ¿Listo? Entonces, pongamos un ejemplo muy sencillo de entender. Todas nuestras células tienen ese código genético que va a ser como el manual de recetas, ¿sí? El recetario. Y la epigenética lo que hace es que depende de lo que tú le des a esa célula, ella te va a leer pues un tipo diferente de comida, de platillo que va a cocinar, ¿no? Dependiendo de los ingredientes que le des, pues va a cocinar una u otra cosa. Entonces, digamos, si tú le das respiración consciente todos los días, si tú le das frutas, verduras, ella te va a preparar un sueño reparador, emociones estables, ¿sí? Te va a preparar ese tipo de cosas. Pero si tú le das ingredientes como azúcares refinados en exceso, grasas saturadas, ella te va a dar hipertensión, Alzheimer, cáncer. Entonces así es como realmente todo lo que está alrededor de nosotros, todo nuestro entorno y nuestros hábitos cambian nuestra genética. Nosotros podemos controlar. Entonces no somos víctimas de nuestra genética. Espectacular, genial. Bueno, yo creo que también podríamos darnos un permiso de hablar acerca de esos casos en los que la genética es idéntica, ¿no? Y que esas personas, a pesar de tener la misma genética, tienen vidas totalmente diferentes. ¿Por qué pasa eso, Mel? Es muy interesante y más que todo se han hecho miles de estudios respecto a gemelos, ¿no? Que son los que vienen de un mismo óvulo, un mismo cigoto, por decirlo así. Entonces, incluso en el 2012 se hizo un gran estudio en 36 gemelas. Y estas gemelas, una desarrolló cáncer de mama y la otra no, pero tienen el mismo genoma, sí, el mismo código genético. Pero ¿qué fue lo que cambió? La epigenética. Esta gemela le dio factores a su cuerpo para poder desarrollar este cáncer, mientras que esta otra no se los dio. Entonces así fue como ella sí lo desarrolló. Gemelos idénticos, tienen el mismo genoma, pero no van a tener las mismas enfermedades dependiendo de lo que tú le des a tu cuerpo. Y ha sido muy estudiado, porque ahí es donde tú te das cuenta de que realmente somos completamente diferentes y únicos. Así tengamos el mismo genoma. Yo creo que algo que le puede llamar muchísimo la atención teniendo a una médica acá en Se Vale Fallar es acerca de que tú comentaste que sabes mucho de nutrición también.
Entonces, cuéntanos, ¿uno puede realmente sanar enfermedades cambiando una alimentación o mejorando la alimentación? Claro, no, es muy fácil como entender que uno de nuestros mayores marcadores genéticos es la alimentación. Hay demasiados, tenemos la alimentación, tenemos el ejercicio, el estrés, tenemos muchos factores, pero uno de los más fuertes es la alimentación, porque dependiendo de lo que tú le des a tu cuerpo, este cuerpo se va a inflamar o a desinflamar, va a activar o a desactivar algunos genes. Entonces, un ejemplo que me gusta mucho dar es acerca de estas maravillosas verduras que se llaman las verduras crucíferas, que son, estas son las espinacas, como todas estas hojitas oscuras, acelgas, el coliflor, el brócoli. Y lo que hace esta cuando es que tienen una sustancia que se llama el sulforafán. Y esta sustancia, cuando entra en nuestro cuerpo, en la célula, activa un gen que se llama un gen multiswitch. Como te decía, como todos los interruptores que tienen, son como genes, ¿sí? Todos los genes son como interruptores. Entonces, este es un multiswitch que cuando se activa, prende un montón más de interruptores. En especial como de 200 interruptores, 200 genes. Este gen se llama el NRF2. Y cada uno de esos genes activa más de 100 reacciones bioquímicas de protección, de aumento de nuestro sistema inmune, de desintoxicación. Entonces imagínate, solamente con el hecho de que tú te comas un poquito de verduras, vas a activar un montón de reacciones en tu cuerpo. Es casi como magia, que una verdura, un alimento sea capaz de hacer todo eso en tu cuerpo. Y ahí es donde empieza a cambiar ya, pues como tal las enfermedades, ¿no? Si tú le das ese tipo de alimentos a tu cuerpo va a empezar a hacer algo que se llama metilación de ADN. La metilación básicamente lo que es que va a apagar los genes malos. Entonces dice como apago el gen del cáncer, apago el gen del Alzheimer, apago el gen del Parkinson y más bien me ocupo de, voy a aprender el gen de la recuperación, el gen de la estabilidad emocional. Entonces es muy bonito, es que es casi mágico realmente cómo sucede y cómo actúa el alimento dentro de nosotros. Y también, pues yo sé que a ti te gusta mucho hablar como de esta parte energética, ¿no? Y como estábamos hablando también hace poco, la ropa tiene como esta parte también energética que te corta la energía. Los alimentos también. También los alimentos se consideran como algo vivo, porque están vivos, ¿no? Y los que no están vivos, digamos, bueno, todo lo procesado, lo refinado, te baja esa energía. Y eso también pues va a influir en la enfermedad, al final de cuentas. Por eso las frutas o verduras que siempre están expuestas al sol y que son orgánicas reciben esa energía solar y tienen incluso un mayor beneficio consumirlas desde esa posición orgánica que tuvo ese impacto para que no solo tengan los nutrientes de la fuente natural, de la esencia de su fruta o de su verdura, sino que esa energía solar las recarga como multiplicándole sus propiedades. Es que no lo pudiste decir mejor. O sea, que el sol les pueda dar, que no les demos tantos pesticidas, que sean cuidadas con amor, eso genera unos cambios impresionantes en lo que nosotros comemos. Si el sol les llega, van a tener más vitamina D que la van a dar a nosotros. Si están expuestas a cosas más naturales, van a tener algo, sus fitonutrientes, que son pues los nutrientes que nos dan, van a tener una mayor carga, van a ser más cargados cuando nosotros no lo comamos. Entonces, sí, por supuesto, es que es eso, son seres vivos que están recibiendo como todos esos beneficios de la naturaleza y que al entrar en nosotros van a generar esos mismos beneficios. O sea, tienes toda la razón, no lo pudiste decir mejor. Gracias, Melissa. Y mira que quiero preguntarte algo acerca de una de las causantes más, no sé, efectivas, más arrasadoras en los últimos años o décadas en cuanto a generación de enfermedades en el ser humano, y es el tema del estrés. O sea que podríamos decir que, en pocas palabras, una persona que tenga una genética sana, saludable, pero que cambia sus hábitos y tiene una vida súper estresante y se permite estar en esos estados de estrés continuo, podría modificar su ADN o... Claro, no, es que el estrés es una causa tremenda de enfermedades, porque es que el estrés tú lo relacionas siempre con exceso de cortisol. El cortisol en una fase aguda está bien, es normal, pero cuando tú te estresas ya de manera crónica, este cortisol empieza a subir y a subir y a subir y empieza a generar algunos cambios en nuestra fisionomía, ¿no? Y también genéticamente. ¿Por qué? Porque es que cuando el cortisol se mantiene elevado por tanto tiempo, empieza a apagar unos genes antiinflamatorios, empieza a apagar genes antioxidantes. Y si tú no tienes esos genes,
tu cuerpo se va a llenar de cargas tóxicas y no vas a poderte deshacer de ellas. Entonces, por eso es que cuando tú mantienes unos estados de estrés crónico, no solamente de manera como no genética, sino ya molecular, hay cambios, pero también a nivel genético empiezan a darse cambios genéticos en cuanto a metilación, de que tú no vas a desactivar genes dañinos en tu cuerpo, porque el cortisol no lo va a permitir. Entonces, sí, claro, por eso es que uno de los principales marcadores epigenéticos también es la meditación, como la calma, volver como a tu estado natural, como a esa calma de tu sistema nervioso. Eso genera una muy buena como resultado epigenético. Si tú te calmas, permites que el resto de las reacciones de tu cuerpo funcionen, pero si no, no va a funcionar, no va a suceder. Wow, o sea que es un bloqueo múltiple lo que hace el cortisol para que la persona no solo pueda como activar sus anticuerpos, sino como que, venga, ustedes no van a proteger a este ser humano, yo me voy a encargar de ayudarlo a que cree enfermedad. Exacto, exactamente, sí, sí es una cosa muy aguda, suceden también muchas cosas en el ámbito endocrino, porque es que el cortisol hace algo que se llama el secuestro del colesterol. No sé si lo hayas escuchado alguna vez. Bueno, el colesterol es una molécula precursora de muchas hormonas. Las hormonas vienen en parte de la grasa, ¿no? Entonces, este colesterol le da a varias hormonas como son los estrógenos, testosterona y el cortisol. Y le da a cada uno una cucharada, como a ti testosterona te doy una cuchara, a ti estrógenos una y a cortisol te doy otra. Pero si el cortisol se empieza a elevar y lo empieza a necesitar más y más y más el cuerpo, el colesterol dice, no, yo tengo que priorizar el cortisol. Y me voy y le doy todo a él. Y dejo estas hormonas desamparadas. Entonces, si tú no tienes suficientes estrógenos, ya empiezan problemas de ciclo menstrual, ya empiezan problemas como los sofocos. Si no tienes suficiente testosterona, vas a perder vitalidad, energía, fuerza. Y si tienes demasiado cortisol, entonces ya, esto se va a convertir en grasa abdominal, a largo plazo en pérdida de memoria, en pérdida de concentración. Entonces, suceden muchísimos cambios solo por el cortisol. Wow, Sí, sí. impresionante. Yo creo que otro de los factores también que hacen que las personas no tengan como ese estado anímico, esa energía total, esa entrega en el diario vivir que necesitan obviamente estar al 100% o dentro de sus estándares más altos, es el descanso. El descanso, una vez escuché que realmente como que acelera el envejecimiento. ¿Qué tan cierto es eso, Melissa? Bueno, sí, eso sí es muy cierto. Incluso se han hecho algunos estudios en el que si tú duermes menos de 6 horas, empieza a acortarse algo que se llaman los telómeros. Los telómeros son este marcador de la longevidad. Entonces, son como las paticas, como las punticas de nuestros cromosomas, y ellos se van disminuyendo con el pasar del tiempo, ¿sí? No sé si tú ya has escuchado que la edad biológica es muy diferente a la edad cronológica. La edad cronológica es la edad que tenemos, sí, desde que nacemos hasta donde estamos. Pero la edad biológica cambia y es diferente en cada persona y eso depende de tu estilo de vida. Tú puedes tener 26 años, pero de edad cronológica, pero biológicamente puedes tener 50 porque no te cuidas, porque no te mueves, sedentarismo, etcétera. Y esta edad biológica se mide en estos telómeros. Entonces, entre más cortos, menor va a ser tu edad biológica, más rápido va a ser tu envejecimiento. Entre más largos, vas a tener una mayor expectativa de vida. Entonces, ¿qué hace el sueño? Si tú no duermes, si tú duermes menos de 6 horas, estos telómeros se acortan, se acortan y se acortan. Y por ende, tu expectativa de vida va a ser menor. Se me viene a la mente una frase para invitar a la gente a que tome conciencia es, en lugar de alargar las horas de ver televisión, alarguen las horas de dormir para que los telómeros también aumenten. Ay, mira, tan lindo. Sí, sí, claro, pues ya no, perfecto. Sí, Sí. sí, 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 no es cierto. Está comprobadísimo de que no dormir, porque es que el sueño es muy importante, no solamente de manera energética, que obviamente tú te descargas por completo, sino que durante el día nosotros tenemos miles de reacciones y en el sueño todas estas desechos es cuando se limpia. Durante el sueño, nuestro intestino descansa. Durante el sueño, nosotros creamos memoria. Durante el día, nosotros no estamos generando ninguna memoria, sino que hasta que dormimos es que el cerebro dice, bueno, ya, cojo todo esto y qué fue lo que aprendí, qué fue lo que tomé. Sin sueño, nada de eso puede pasar. ¿Podrías darnos de pronto un tip súper efectivo para que las personas empiecen a conciliar el sueño mucho mejor o que su Sí. eh,
tiempo de descanso sea mucho más prolongado. Bueno, yo he notado mucho que a mí personalmente y a mis pacientes lo que más le afecta son las pantallas. Del celular, del televisor, de las luces, todo eso genera una disrupción de la melatonina. Entonces, cuando tú ya te vas a acostar, pues estuviste todo el día con el celular en la mano, que cuando tú te acuestas o no te coge el sueño o es un sueño no reparador. Entonces, el tip sería, una hora antes de dormir, no tomes más, no cojas más pantallas. Una hora, por lo menos. O sea, se dice que 3 horas, pero nadie va a hacer eso. Una hora sin pantallas de celular, sin pantallas de televisor, va a ser suficiente para que la melatonina vuelva a coger un poquito su fuerza. Ese sería mi mayor tip. Uy, muchas gracias, Melissa, porque a quien se vale fallar, siempre buscamos que el valor que se les entregue a las personas sea muy alto. Entonces, gracias por ese gran tip que nos acabas de regalar. Y quería preguntarte, o sea, que podríamos decir que nuestra mente puede estar siendo programada por medio de nuestra, no solo epigenética, sino de nuestros hábitos para enfermar o para sanar. Sí, 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 por supuesto. Eh, todos nuestros hábitos que realmente están creados en nuestra mente, que nosotros los programamos a través de nuestra mente, son los que nos van a llevar a una longevidad o a un envejecimiento prematuro. Todo lo que nosotros vamos programando en nuestra mente. Digamos, los hábitos que se vuelven costumbre, moverse o quedarse sentado en una silla todo el día, comer bien, comer de manera consciente, hacer ejercicio, descansar y hacer algo como con como lo que tú quieras, realmente como con tu propósito de vida, eso genera unos cambios increíbles. Unirte a tu comunidad, todo eso genera unos cambios en tu programación que finalmente van a impactar en tu epigenética, en tus marcadores, en tu vida, en tu cuerpo. Mira que no es solo la mente, sino también hay algo que popularmente se menciona cuando a una persona le dicen, usted quiere cambiar su vida, no es solo su mente, cambie su entorno. Entonces, ¿qué tan impactante es el entorno sin que nos demos cuenta y que epigenéticamente puede estar modificando nuestros genes, no para bien, sino para lo contrario? Sí, uy, no, es muy cierto porque realmente lo que tú crees, creas, ¿no? Entonces, esto se ha conocido mucho en medicina desde la Segunda Guerra Mundial, cuando ahí fue cuando realmente se tomó en cuenta el efecto placebo, ¿sí? Que es cuando, digamos, en esa época fue lo que pasó, es que estaban en medio como, pues, de la guerra, obviamente. Habían miles de lesionados, de heridos, de muertos, y se les acabó la morfina. Ya no tenían con qué quitarles el dolor a todos los heridos. Entonces el médico dijo, era un cirujano y dijo como, bueno, pues metámosle solución salina, a ver qué pasa. Y pues obviamente no se les dijo nada a ellos. Y tuvo un mejor efecto que la misma morfina. Entonces eso era puro efecto placebo. Si lo que tú crees, ellos creían que era morfina, ellos creían que le estaban quitando el dolor. Y realmente no era así, pero lo crearon esa barrera de dolor. Entonces, cuando tú entras en coherencia con todo lo que le estás diciendo, con todos estos patrones de tu cerebro, de tu mente, realmente estás cambiando tu cuerpo. Entonces, sí, lo que dices es que nuestro entorno genera cambios impactantes con quienes nos rodeamos. Si son unas relaciones tóxicas y no te aportan en nada, te van a generar unos cambios tremendos en el hecho de que te van a aumentar el cortisol. Seguramente si todos tus amigos beben, pues que también vas a beber y pues vas a generar también esta relación tóxica. Si todos tus amigos pues no hacen ejercicio, tú tampoco lo vas a hacer. Según lo que tú te rodees, pues también va a impactar mucho en tu vida. Y ya de manera un poco más física, digamos, si es un ambiente contaminante, también te cambia. Entonces sí, sí, todo eso, digamos, creo que nosotros hablamos un poquito de las zonas azules, de esta parte de que hay algo esencial en estas zonas azules, es uno de sus pilares, y es vivir en comunidad. Que te sientas apoyado y con una red es vital para que tu longevidad sea muchísimo más y que esta esperanza de vida sea buena, porque es que ahorita estamos viviendo 90 años, pero de esos 30 malos y el resto sí son buenos. Y eso que, o sea, no tiene ningún sentido. La idea es que si vas a llegar a los 90 que todos sean buenos. Claro, A veces escuché que hay gente que fallece a los 30, pero que los entierran a los 70. Entonces uno dice, es que eso es lo que está pasando. y lo digo de forma jocosa porque realmente la gente
en lugar de darse el permiso de enfocarse en ellos mismos, ¿no? De escucharse, de escuchar su cuerpo, de ser los observadores de sus pensamientos para no aguardar pensamientos nocivos o negativos en su mente, lo único que hacen es estar en el combo, en lo que la mayoría hace, pero no se dan cuenta de que realmente el 1% de los seres humanos en este mundo están haciendo la diferencia. Y ellos lo que están haciendo es solo siendo uno más del montón. Entonces, por eso me parece jocosa la cuestión. Mira, hay algo muy importante, yo creo también en el campo de epigenética, Melissa, y es que sin darnos cuenta, hay libros como Este dolor no es mío que nos habla de que heredamos traumas, ¿cierto? Desde la epigenética, ¿cómo se puede explicar la transmisión de episodios o experiencias traumáticas de generación en generación? Sí, eso tiene un nombre que se llama el trauma, si no estoy mal, es transgeneracional, algo así es. Y es que incluso lo que más se ha estudiado de eso ha sido de las personas del Holocausto. Entonces, lo que se estudió es que incluso hasta la cuarta generación de familiares heredan estos traumas. Entonces, se hereda genéticamente en cuanto a que ellos no van a tener una buena respuesta al cortisol, son más sensibles a esto y por consiguiente, esto los hace más vulnerables al estrés. Entonces, eh, sí está muy relacionado y es real que un trauma grande, un trauma mayor que hayas tenido en tu vida puede, no resuelto, va a llegar hasta cuarto grado de generación, de tus hijos, de tus hijos, de tus hijos, va a llegar y sí va a generar unos cambios muy fuertes. Sin embargo, si tú intentas resolverlos de la manera en la que tú intentes como sobrellevarlo, eso también va a quedar en los genes, como ese poder de resiliencia, de superación. Entonces, sí, es bastante impresionante y uno se pone a pensar porque realmente yo creo que no todos conocemos 4 generaciones atrás qué habrá pasado y uno puede estar cargando como todos estos traumas sin saberlo. Sí, por eso quisiera hacer como un aporte gracias a lo que tú estabas mencionando, y es que no hay por qué juzgar a la generación de cristal, no hay por qué juzgar a estos chicos que incluso sacan videos como que yo no quiero trabajar porque mis papás no me pidieron permiso para tenerme o traerme a esta vida, y a la gente le suena inconsciente, le suena tonto, le suena algo que realmente no tiene una coherencia, pero es un ser humano que probablemente tuvo un familiar que hizo parte del holocausto y el dolor, los traumas, todo lo que se vivió en esa guerra hizo que esa persona le transfiriera esa experiencia traumática y ese joven o esa chica lo único que está haciendo es actuar desde ese dolor, desde ese miedo que heredó y no tiene ninguna culpa, sino al contrario, si se da el permiso de investigar cuál fue su historia biológica o genética, se podrá apoyar en las herramientas necesarias para que su vida mejore. Entonces, mi invitación también, como les digo, esto es para crear conciencia, se vale fallar, es precisamente para ello. Y cuando veamos a una persona que quizás hable desde la incoherencia, antes de juzgarlo, busquemos la forma de compartir una información como esta para que ellos se apoyen y puedan salir adelante y no sigan de pronto profundizando en un estado que no les va a ayudar a que despeguen su máximo potencial y que obviamente hagan cosas grandes con su vida en este mundo. Bueno, Melissa, me gustaría preguntarte también, hay gente que normalmente dice que si la familia nace pobre, puede también así terminar siendo pobre, pero eso puede ser algo genético también, ¿no? Esa programación de la relación con el dinero. Entonces, si podemos cambiar los genes para o sea, para mejorar nuestra salud, considero yo que también podría ser modificar ese ADN para que una persona que nace en una condición quizás no favorable puede terminar teniendo mucha riqueza material que obviamente lo simbolizan como una de las formas de demostrar éxito en este mundo. Sí, o sea, yo creería que sí. Yo creo que, bueno, la pobreza como tal va a generar, como tal, no va a generar como eh, un cambio pues epigenético, pues el hecho de que hayas nacido pobre, pero en ese momento, como que el transcurso de esa persona, sí hay muchos factores que van a cambiarlo. Digamos, por ejemplo, si una persona nace pobre, seguramente no va a tener el mismo acceso, digamos, a la salud, al agua, a los alimentos saludables que otra persona. Entonces, eso sí va a cambiar su epigenética sí o sí. Sin embargo, claro que pueden ser cambiados estos patrones ya de creencias, ¿no? Estas creencias limitantes que estas personas tienen y que muy seguramente tal vez padres, familia le está implantando, todo esto puede ser cambiado. Porque es que así como si nosotros podemos modificar algo que parece tan inmodificable como nuestro ADN, algo que realmente es muy maleable es nuestros pensamientos, nuestra mente.
y eso nosotros lo podemos cambiar. Es mucho más fácil cambiar eso. Entonces, va que realmente nosotros no tenemos un destino escrito porque hayamos llegado de manera de pobres o de otra manera, sino que realmente nosotros somos los escritores de nuestro destino. Nosotros mismos somos nuestros propios artistas, los que creamos nuestra vida. Em, no hay mayor excusa para eso. Claro, es más difícil para unas personas que para otras. Pero cuando tú entras ya en una conciencia de que sí puedo hacerlo porque yo tengo el control, las cosas cambian y el mundo ya se vuelve muchísimo más grande. Podríamos ejemplificarlo con el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que nació obviamente con su padre pobre, que no le decía otra cosa que estudiara y se preparara para el mundo laboral, y que pues gracias a un amigo conoció a un padre que él lo denominó su padre rico y empezó a educarlo financieramente, a elevarle su IQ financiero, su contenedor de la riqueza, y pudo obviamente modificar esos genes de nacimiento para poder terminar siendo lo que es hoy Robert Kiyosaki, que es una gran influencia en el mundo de las finanzas a nivel mundial. Sí, claro que sí. Genial, Así. espectacular. Bueno, yo creo que podríamos regalarles, antes de terminar, Melissa, a nuestros espectadores de Se Vale Fallar, ¿qué hábitos saludables pueden ayudar a que las personas eleven esos grados de felicidad, que tengan una visión más agradable hacia la vida, más agradecida, mucho más positiva? Bueno, entonces aquí es bonito hablar de eso porque yo incluso como con mis clientes, en mis retiros, yo también utilizo algo que se llama el kit de la felicidad. Y es que nosotros tenemos unas neurohormonas que cuando se liberan literalmente nos hacen felices, como lo son la serotonina, la oxitocina, las endorfinas, la dopamina. Todo esto nos hace muy feliz cuando se liberan. Entonces, siempre hay un patrón de denominador en estas hormonas de por qué se liberan. Uno de ellos es la naturaleza. Entonces, esto es como mi primer consejo. Vuelvan a la naturaleza. Vuelvan a conectarse con este ritmo natural que tiene Madre Tierra y que cuando nosotros entramos en contacto con ella, ella nos ofrece este mismo ritmo, nos descarga también. Entonces, entrar en contacto con ella, no solamente digamos como en modo tipo grounding, sino también con el sol. El sol libera todas las hormonas de la felicidad. Por eso en países nórdicos, eh, el porcentaje de personas con depresión, con ansiedad es mucho mayor que en lugares de zonas tropicales. Y allá ellos tienen que tomar suplementos de vitamina D que muchas veces no son suficientes para suplir esta necesidad como de serotonina, de endorfinas, de estas hormonas de la felicidad. Entonces esa sería como mi primera. La segunda sería aliméntate de manera consciente. Y alimentarse de manera consciente es volver a lo básico. Sí, vuelvan a lo básico, a las comidas que tienen un solo ingrediente, que pues que la carne, que el arroz, los huevos, que las frutas, las verduras. Eso es, o sea, no le metan tanta cabeza de que cuál dieta es mejor, no. Vuelvan a lo básico. Y que la mayoría pueda ser antiinflamatoria sería lo mejor. Entonces, antiinflamatorios como la cúrcuma, el té verde, todos estos polifenoles que nos ayudan mucho. Otro, muévanse. Traten de mover su cuerpo todos los días, así sea un poco de manera saludable, es lo mejor. Y esto también te va a ayudar no solamente como de manera física, sino tus genes. Activa un montón de genes maravillosos, entonces eso sería bueno. Y otro sería descanso, el sueño. Es vital lo que hemos hablado, es muy importante. Procuren de 7 a 8 horas de sueño al día, por lo menos, que sean los mismos horarios sería lo ideal, pero sí, es demasiado importante eso. Y pongámosle una última, así como pues te cito un poquito también en tu libro, todos tenemos las herramientas, todas las tenemos. Es aprender a usarlas porque son, son fáciles, son asequibles. Hola, queremos hacer un paréntesis para hacerles una cordial invitación. En este podcast tenemos el gran privilegio de contar con la presencia de Melissa, y ella nos va a contar acerca de algo muy importante y valioso que tiene para la humanidad, y son las pruebas epigenéticas. Ella nos va a contar más acerca de ellas. Bueno, las pruebas epigenéticas, como lo pueden ver acá, es algo muy sencillo. Con 5 hebras de cabello nada más pueden obtener información en 15 minutos acerca de todos los marcadores epigenéticos más fuertes, que son, por ejemplo, la alimentación. Entonces van a saber exactamente cuáles son sus necesidades nutricionales específicas para cada uno, porque hoy en día tenemos miles de suplementos, miles de cosas allá afuera, pero ¿realmente sabes si las necesitas o sabes qué realmente necesitas? Las pruebas epigenéticas te ayudan a ello. Además de eso, te van a mostrar todos los contaminantes medioambientales si te están generando alguna exposición tóxica, los disruptores endocrinos y cómo está tu microbioma. Si estás en Tunja, si estás en Bogotá, contáctame.
Es muy fácil y muy rápido. ¿Ven? La información que les traemos en este episodio es demasiado valiosa y aprovechen esta oportunidad que precisamente está Melissa dándoles a conocer que está a la mano. Estamos en Tunja o también en Bogotá a tan solo 2 horas para que se acerquen, para que la busquen. Por favor, regálanos un contacto al cual te puedan escribir o llamar. Me pueden escribir al 313-837-6830 o me pueden escribir también a mis redes sociales con @doctora.dra.melisa con doble S González, las dos con Z, raya al piso. Esa sí la dejamos para que obviamente tengan más claramente. Obviamente lo explico muy bien, pero para que no se vayan a perder y que la puedan encontrar fácilmente en redes sociales. Nuevamente, gracias a ustedes por hacer parte de Se Vale Fallar y sigamos con el podcast. Bueno, y la última, que en la medida de lo posible, si pueden conectarse con algo superior todos los días, sea lo que sea que crean, sería maravilloso, porque es que la meditación o la oración genera unos cambios emocionales y mentales y físicos, por supuesto, que yo creo que los estudios no son capaces ni siquiera de demostrar. Entonces, esos serían mis consejos. Mira que me gustaría agregar algo desde lo que he podido aprender y es una solución tópica que se adquiere por medio de la sumergión en el mar, ¿sí? Wow. O sea, la solución salina que tiene el mar cuando vamos y nos metemos en el mar es una limpieza energética muy poderosa y la gente no lo sabe o muchos no lo saben. Entonces, tú que mencionaste la solución salina que utilizaron como efecto placebo para curar a muchas personas y que fue efectivo, también escuché que ir y meterse al mar es algo que realmente te limpia, como que te quita mucha carga mental o emocional o energética que no es tan positiva del cuerpo y es una limpieza mucho más profunda. Entonces, Sí. no sé si ya lo habías escuchado y estás No, de no, acuerdo. por supuesto. Es que hace parte como todo de que, como es un cuerpo de agua natural, tan natural, cuando tú entras, genera como un poco más de todas estas respuestas que generas cuando haces el grounding, pero mucho más potenciado, que es que nosotros tenemos, nuestras reacciones biológicas generan radicales libres. De manera natural tenemos radicales libres, que son como radicales que están solitos, no tienen un amiguito. La Tierra nos da electrones para que ya no estén solos y estén acompañados y ya no generen daños en nuestro cuerpo. Eso es lo primero. De segundo, genera una disminución del cortisol, eh, y eso hace que nos desinflamemos. Literalmente tú entras al mar y te sientes completamente desinflamado. Te calma mentalmente y energéticamente. Energéticamente no hay manera de explicar la potencia que tiene como solamente el mar, la sal, obviamente, incluso los animales que están en el mar generan también esta energía. Entonces es brutal, es maravilloso. O sea que aprobaba también la Mira, visita al mar. no Obviamente, pueden mejor. ¿a quién no le va a gustar? No, pues sí. Te quería preguntar una cosa y es que el nombre del canal es Se Vale Fallar. Y siempre le preguntamos a nuestros invitados la importancia en su vida, en su trayectoria y en todo lo que han experimentado a lo largo de los años. ¿Qué tan importante para ellos es fallar en el camino al éxito? Siento que si nosotros no fallamos, no nos encontramos y no encontramos realmente la respuesta. Si yo no hubiera fallado tantas, tantas, tantas veces en mi camino, yo no hubiera llegado a este punto en el que realmente soy consciente de lo que realmente quiero, de lo que realmente quiero enseñarle a las personas. Yo no soy quien soy si no hubiera fallado antes, si no hubiera fallado tantas veces. Y realmente, siéndote honesta, yo espero fallar muchas veces más en el futuro, porque de esa manera aprendo más. He aprendido mucho más en mis caídas que en mis victorias. Entonces, siento que es necesario, siento que es parte de la vida y parte de lo que somos como seres humanos cuando elegimos venir acá, fallar, para aprender y para enseñar. Porque yo siento que, me imagino que como tú también esas fallas, esos daños te han permitido enseñar toda la luz que tienes adentro. Y todo lo que yo he dañado mi cuerpo, porque lo he dañado mucho, me ha permitido ahora enseñar que el cuerpo que tenemos en este momento no va a ser el mismo que tengamos eternamente y que siempre, siempre lo puedes cambiar. Siempre tienes la posibilidad de ser mejor, siempre. Cambiar tu cuerpo, tu cerebro, todo tus genes. Entonces, siento que sí, es algo primordial para mí. Ok, muchas gracias, Melissa, por tanto valor en una sola respuesta. Y me gustaría preguntarte ya para finalizar el podcast, que ha sido un gusto, obviamente, tenerte acá en este episodio. Ya. Y es, imagínate que tienes las cámaras de todo el mundo, todos los canales de televisión, sin excepción alguna, te están enfocando. ¿Qué le dirías al mundo? Yo le diría al mundo que
No dejen su salud en ninguna otra persona más que en ustedes. La sabiduría que necesitan y que están buscando en los demás, que están buscando en pastillas, que están buscando en miles de tratamientos, ya está dentro de ustedes. Siempre la han tenido, solo que necesitan escucharla nuevamente y volver a ustedes para que esa sabiduría, esa sanación, esa salud vuelva a emerger. Yo creo que eso sería. Muchísimas gracias, Meli, porque No, de verdad ok, de fue verdad. muchísimo lo que hiciste por nosotros en Se Vale Fallar. Un gustazo tener tu humor acá y súper bienvenida siempre que quieras venir. Ah, claro. Nunca olviden, gente, que se vale fallar. Mil gracias por hacer parte de este episodio también. Les traímos a una gran profesional en el área de la medicina y la epigenética, el tema de la nutrición. Soy muy agradecido por todas las personas que han hecho parte ya de los primeros episodios. Sé que viene mucho contenido más edificante porque estas son las bases. Y viene obviamente una construcción bastante sólida con toda la información que vamos a compartirles. Quiero decirles es, prepárense porque esto hasta ahora es el comienzo Viene lo y bueno. Se Vale Fallar va a ser historia a nivel mundial. Muchas gracias por todo. Chao, chao. Se vale fallar y volver.